Hola a todos. Creo que esta es una de mis limpiezas favoritas de todos los tiempos y estáis a punto de ver por qué. Los inquilinos de aquí no han pisado esta cocina en 3 años y durante ese tiempo la nevera ha estado cerrada completamente. Vamos, como si estuviese guardando algún tipo de secreto. Y hoy va a ser el día en el que yo vaya a abrirlo y vamos a ver qué hay dentro de él. Bueno, eso no es todo, porque esta limpieza también viene con una gran historia, como la dueña de esta casa que construyó esta casa con su marido, llegó aquí y estaba horrorizada de cómo estaba su casa, así que ahora vamos a limpiar. Bueno, os voy a dar un pequeño tour de esta casa para que os hagáis una idea de qué tipo de sitio estamos limpiando hoy. Primero, esta es la entradita. Ahí a la izquierda podéis ver que hay un baño y a la derecha está el salón. Ahora mismo no lo podéis ver porque hay otro vídeo ahí puesto, pero esperad un segundo y ahí está el salón. Y después detrás de nosotros, donde está la cámara, hay una habitación que está repleta de basura y de hecho tienes que atravesar esa habitación justo ahí para llegar a la cocina. Así que como esa habitación está llena de basura de suelo a techo, nadie ha estado en esa cocina en 3 años porque es que no puedes atravesarla. Así que ahora vamos a empezar a vaciar un poquito el salón primero. De hecho, los inquilinos hoy en día utilizan el salón como cocina. Esperad a ver la mesita del salón. No lo sé. Por suerte hoy no estoy haciendo esto sola, porque tengo a mis increíbles seguidores y a mi primo Ben. Y sí, como todos juntos somos unos 6 trabajando hoy en esta casa. Pero ahora vamos a hablar un poquito sobre la historia detrás de esta casa. Bueno, pues había una señora que había contactado conmigo varias veces para ver si la podía ayudar. No sé, yo creo que me perdí un poquito, un par de mensajes al principio, pero de repente llegó ese email y vi las fotos de esta casa y vamos, inmediatamente estaba ilusionadísima, pero no estaba segura de lo que me estaba metiendo. Bueno, aquí hay un contenedor que solicité y se quedó en el jardín. El jardín también está lleno de cosas, pero bueno. ¡Oye! Esta es la famosa mesa del salón. Aquí hay de todo. Aquí hay una sartén, una cafetera, un hervidor y muchísimo café por todos lados. Pero bueno, sí, esta casa está como muy a las afueras comparado con donde vivo yo. De hecho no había ni hoteles alrededor, así que tardamos unas cuantas horas en llegar aquí conduciendo. Y la verdad que lo único que supe antes de llegar aquí es que iba a ayudar a una mujer que vivía en una casa grande a las afueras y que por supuesto la limpieza iba a ser gratuita. Después finalmente llegamos y entramos como a través del jardín y ahí estaba ella. Y os tengo que decir que el garaje que había ahí no es que estuviese un poquito lleno, no. Estaba completamente lleno, como os he dicho antes, de suelo a techo. Y en medio de todo ese caos, ahí tenía ella su pequeña cafetera y oye, pues estaba haciendo un café, ¿no? Como si fuese la cosa más normal del mundo. Pero bueno, yo creo que para ella sí que lo era. En el momento que nos vio, lo primero que nos preguntó fue: oye, ¿queréis un poquito de café también vosotros? Y oye, fue un gesto muy majo, pero le dijimos, mira, no, estamos bien. Mientras estábamos hablando le comenté que, oye, pues hemos tenido un poquito complicado lo de encontrar un sitio para quedarnos y tal. Y ella directamente nos dijo, oye, ni os preocupéis, hay unos pocos colchones en el garaje, si queréis lo podéis traer dentro y dormir ahí. En ese momento mi primo y yo nos miramos y dijimos, ay, muchas gracias. Pero claro, le dijimos, no os preocupéis que vamos a encontrar otro sitio donde dormir.
pero ya os podéis imaginar que aunque yo limpie estas casas, es imposible, inimaginable que vaya a dormir yo aquí también. Entonces, bueno, ahora que estamos vaciando un poquito esto, podemos ver parte de la cocina. Y le pregunté, oye, ¿por qué está toda la cocina llena de bandejas de aluminio? Y me dijo, bueno, pues que mi marido y yo hemos estado cocinando fuera como en una barbacoa y directamente cuando ya no lo necesitaban, pues lo tiraban directamente por la ventana de la cocina. No le pregunté por qué, pero es como hacían las cosas. Y la mujer se tiró todo el día en el garaje. De vez en cuando pues me iba yo para allá y hablaba con ella, pero bueno. Vale, ¿a qué parece que ha sido muy fácil vaciar esta cocina? Pues no, en realidad ha sido muy complicado y hemos tardado muchas horas. ¿Y veis esos puntos negros que hay por toda la encimera? Pues bueno, pues esto es porque las ratas han estado royendo por todos lados y se han hecho caca. Bueno, más o menos sobre este punto de la limpieza entró la mujer y me dijo que su pareja y ella han estado viviendo aquí durante 10 años y ahora ya se quieren mudar. Pero antes de hacerlo, les gustaría tener la casa limpia. Y bueno, por lo menos eso es lo que dijo ella. A lo mejor sí que querían eso, pero a lo mejor hay algo más detrás de ello. Pero eso ya entraremos después en esa parte de la historia. Después, en algún momento del día, puse en mi Instagram: hola, la verdad que sería maravilloso tener un poquito de ayuda con esta casa, hay alguien que viva cerca. Y puse una foto en mis historias de Instagram enseñando parte de la cocina. Bueno, pues en esa foto podías ver perfectamente esa pared azul que veis ahí ahora mismo. En el momento no pensé mucho en ello, decía, bueno, pues es parte de la foto y de la historia. Pues eso llegó a ser parte bastante grande de la historia después. Estaba, bueno, pues limpiando esta cocina y de repente una mujer entró corriendo y me asustó, estaba llorando, no sabía lo que estaba ocurriendo y la verdad que no me acuerdo exactamente qué, pero sé que estaba muy nerviosa, incluso como medio enfadada, pero aún así, maja hacia mí, no sé, una situación muy rara. Pero también estaba como medio llorando y en shock. Entonces, bueno, pues había muchas emociones involucradas en esa escena. Entonces me aseguré de que no era ni siquiera la inquilina ni su pareja. Y entonces decía, ¿dónde ha salido esta mujer? Entonces en ese momento me fui a hablar con mi primo y decir, ¿pero qué ha pasado aquí? En ese momento fue cuando me dijo que es que esa mujer era la dueña de esta casa. Y entonces en ese momento ya todo empezaba a tener sentido. No era una señora que de repente entraba, no, es que era la dueña de esta casa. Y ya escuchando eso, entiendo por qué reaccionó como reaccionó. Estaba ahí de pie, totalmente en shock, y podías verle en su cara que estaba, que no podía creerse lo que estaba viendo. Le pregunté a mi primo, oye, ¿cómo te has enterado de esto? Y dijo, bueno, pues es que he estado un rato en la cocina y he dicho, venga, voy a hablar con ella. Y la mujer estaba totalmente en shock, temblando, y en algún momento de la conversación dijo, es que yo soy la dueña de esta casa. Y de repente empezó a gritarle a la inquilina desde el jardín, y como ya sabéis estaba en el garaje la inquilina, y él no consiguió entender todas las palabras, pero de la manera que estaba gesticulando y todo, y el tono de su voz, se notaba que estaba muy cabreada y yo creo que incluso muy dolida de cómo estaba su casa. Es de esos momentos que sabes que hay una tensión en el ambiente, incluso dentro de la casa. Unos minutos después, la inquilina, la que habíamos estado ayudando, entró y empezó a quejarse diciendo, ay, hay que ver, esta dueña, no entiendo por qué se pone así, pero si no es nuestra culpa, si se está limpiando la casa allá y hemos estado pagando el alquiler, en fin. Aquí vamos con la nevera. Bueno,
no estaba del todo mal como me lo imaginaba. Así que bien, muy bien. Así que sí, bueno, estaba ahí diciendo, ¿pero qué está pasando aquí? Pero al final no era ni siquiera el comienzo del drama, porque luego vino la dueña de nuevo y esta vez me contó todo. Y menos mal que vino ya un poco más tranquila, entró a la casa con otra mujer y empezamos a hablar. Primero me contó que su marido y ella habían construido esta casa juntos hacía mucho tiempo. Y si no recuerdo mal, era como justo antes de que naciese su hija o justo después. Y creo que tenían mínimo una hija y esta casa no era solo un edificio para ellos, era su casa de ensueño. Y la otra mujer que vino con ella era su hija. Y creo que la hija tendría como a lo mejor 30, 40 años y la dueña unos 70 o así. Y este era el sitio donde se habían imaginado envejecer juntos y donde crear millones de recuerdos con su familia. Habían gastado todo su tiempo, dinero y energía en cada parte de esta casa pensando que iba a ser suya para siempre. Pero de repente la vida le dio un vuelco y las cosas no ocurrieron como ellos habían planeado. Por desgracia, su marido falleció y de repente esta casa tan grande que habían construido juntos con tantos planes era demasiado grande. Y después de eso ella ya no estaba a gusto ahí, las habitaciones se le quedaban muy grandes y todo le recordaba a él, a ellos. Y esa cocina donde solían cocinar juntos, ese jardín que él cuidaba, todo le recordaba a él. Y por supuesto no era que no le encantase su casa, por supuesto que sí, pero el vivir ahí sola hacía que el silencio le pesase cada vez más. Y lo que había sido una casa feliz con energía se convirtió en un recuerdo del que no podía escapar. Entonces decidió alquilar la casa pensando, bueno, pues seguramente otra persona lo va a llenar y va a vivir mucho mejor. Entonces encontró a dos personas que parecían unas inquilinas bastante majas y que iba a funcionar todo muy bien. ¿Qué podría ir mal, no? Bueno, pues prácticamente todo. Al principio parecían bastante simpáticas, la mujer con la verdad que pagaba el alquiler todos los meses muy bien y bueno, pues el dinero entraba cuando tenía que entrar, entonces no tenía ninguna razón por la cual dudar de lo que había. Entonces pues no venía a visitar. Pensaba que todo estaba cuidado y tal. Es verdad que intentó a lo largo de los años pues eso, venir a visitar de vez en cuando, pero siempre que llegaba pues o no contestaban al telefonillo o no estaban en casa, quién sabe. Y aunque intentaba organizarlo y tal, nunca podía cuadrar una hora para verles. Pero sí sabía que la pareja tenía dos perros y una vez que intentó visitar la casa, siempre intentaba entrar, ¿no? Pero vio a uno de los perros en el jardín y se dio cuenta de que el perro ya tenía una infección en el ojo muy grave. Estaba muy roja, irritada y la verdad que necesitaba cuidados. Se preocupó mucho de ¿qué está pasando aquí, no? El jardín está muy descuidado, no sé, no se había cortado el césped en años y bueno, pues estaba eso, fatal. Y después de 7 años empezó a darse cuenta de que había como basura acumulándose fuera. Al principio no pensó mucho más allí ya. Pues bueno, que a lo mejor los inquilinos habían tirado algunas cosillas por ahí, quién sabe, libros antiguos, algunas bolsas, o bueno, eso quería pensar. Pero en su cabeza seguía pensando que la parte interior de la casa estaba cuidada y limpia tal y como ella había dejado cuando se fue.
la realidad era completamente distinta. Sinceramente es difícil o bueno, incluso imposible pensar que alguien puede llevar años viviendo así. Obviamente, bueno, pues siempre piensas, bueno, la casa estará en unas mínimas condiciones, ¿no? Bueno, pues un día su hija la llamó y empezó la conversación con una cosa de, oye mamá, ¿tú has oído hablar de esta limpiadora? No sé si la madre había escuchado sobre mí, pero la hija empezó a explicarle que una de sus amigas seguía a la mejor limpiadora del mundo, que era yo. Pues esa amiga había estado viendo mis historias y tal y vio que estaba limpiando esta casa en su zona. Recordad que este es un pequeño pueblo, todo el mundo se conoce entre sí. Pero lo más loco fue que esta amiga vio las fotos que puse y al ver esa pared azul, bueno, con las baldosas azules, dijo, me suenan. Y llamó a la hija de la dueña. Dijo, a ver, puede ser que no, pero esta no es la casa de tu madre. Y por cierto, ahora estamos limpiando la oficina al lado de la cocina, ¿vale? Estamos por aquí. Eso, la hija, esperando que de verdad que fuese una coincidencia nada más, le enseñó la foto a la madre. Y cuando vieron la foto, se quedaron en shock. La madre sabía que era su cocina, esa cocina que había creado con tanto amor y estaba llena de basura, de ratas por ahí perdidas y era como ver la versión pesadilla del sueño de su casa. En ese momento ya estaba yo ahí limpiando su casa, pero en ese momento dijo, esta es mi oportunidad de entrar en la casa y ver qué está pasando. En ese momento dijo, mira, no voy a perder ni un solo segundo y voy corriendo para allá. Esa fue la foto que me hice cuando se fue y cuando me di cuenta de que ella era la verdadera dueña de la casa. Recuerdo sentirme fatal por ella y tan triste porque todas las paredes, los suelos estaban destrozados y los inquilinos nos habían pedido que por favor a la medida que íbamos limpiando fuésemos guardando su ropa y sus cosas y de hecho los metimos nosotros mismos en cajas. En ese momento fue en el que empecé a pensar, oye, a lo mejor la limpieza no era solo para tener una casa limpia, sino porque tenían que sacar sus cosas de aquí. Y oye, está muy bien, no, a mí no me importa, pero también me alegré mucho de que viniésemos a hacer esta limpieza porque si no, esa dueña, no sé, nunca hubiese sabido esto en años lo que estaba pasando en su propia casa. De esta manera pudo ver la realidad con sus propios ojos y todo lo que había pasado aquí. Después echó a los inquilinos y aunque fue muy doloroso para ella, por lo menos ya sabía la verdad y para mí eso era lo más importante de todo esto. Es una locura porque para mí esta limpieza fue muy importante, aunque pasó en, no sé, en el 2022 creo que fue. Sé que voy a recordar esta limpieza toda mi vida, aunque esté mayor y esté en una residencia, en una silla sentada, siempre le voy a contar esta historia a alguien de allí. Os quiero a todos muchísimo, sois los mejores, así que disfrutad de las fotos del antes y el después y nos vemos en la siguiente casa sucia. Os quiero, adiós.